Muy buena tarde, Linda, Yadira e Israel. Bienvenidos a esta entrevista. Les agradecemos mucho su participación e interés en este proceso de selección de vocales. Soy Lilibet Álvarez, jefa de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral. En esta entrevista nos va a estar acompañando la consejera electoral Patricia Lozano y el contador público Luis Samuel Camacho Rojas, titular de la Unidad Técnica de Fiscalía. El objetivo de esta entrevista es poder conocerlos un poco más, conocer sus aptitudes, sus capacidades, sus competencias para poder desempeñarse en el cargo de vocal. La dinámica que vamos a implementar es que, bueno, les vamos a hacer un par de preguntas. Las mismas preguntas van a ser para los tres. Iniciaría yo con Yadira, posteriormente con Linda y finalmente con Israel. Y una vez concluida la ronda de participación, les cedería el uso de la palabra a mis compañeros entrevistadores para que continúen con la entrevista. Si ustedes tienen alguna duda sobre alguna pregunta que les hagamos, siéntanse con toda la confianza de podernoslo plantear para poderles replantear la pregunta. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. Gracias. Entonces, iniciaríamos, Yadira. Por favor, cuéntanos una experiencia en un trabajo en donde hayas estado en una situación difícil y te haya resultado precisamente complicado ser imparcial. ¿Cuál fue la situación y cómo lo resolviste? Pues totalmente ser imparcial. En uno de mis trabajos teníamos que decidir entre a quién dar de baja. Y realmente las dos personas que teníamos que dar de baja, pues realizaban un buen trabajo. Desgraciadamente a la dueña, pues no le caían bien. Era algo injusto, pero al fin y al cabo teníamos que dar la baja de alguien, ¿no? Entonces, pues tuvimos que hacer un estudio minucioso desde quién llevaba más tiempo, quién había cometido menos errores, quién tenía un mejor trabajo para, o sea, fuera de si le caía mal o no, teníamos que justificar la baja. Y pues tuvimos que meternos en el expediente, ver todo el historial y realmente quien tenía menos productividad fue quien se dio de baja. Pero si no pudimos, si le caía mal o no, pues se tuvo que hacer por quien tenía menos productividad. Realmente. Oye, ¿y alguna vez en alguna posición laboral que hayas ocupado, estuviste en desacuerdo con algún tipo de normatividad o de procedimiento? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? Pues precisamente en ese mismo caso, realmente no tenía, las dos personas trabajaban bien y era totalmente una injusticia que porque le cayera mal a la dueña, se tuviera que correr. Se tuvieran que correr entre esas dos personas. Entonces yo sí abogué por ellas, presenté las pruebas de que su trabajo era bueno, de que realmente no teníamos por qué, se necesitaba el personal, al fin y al cabo se necesitaba el personal, pero pues al fin de cuentas tuvimos que dar de baja a alguien porque así lo requerían de dirección. Entonces sí, yo apelé por ellas, había personas que tenían peor trabajo, pero no, o sea, tenía que ser nada más porque le caían mal. Entonces solamente, o sea, yo abogué por ellas, pero no pude hacer mucho porque era la esposa del dueño la que le caía mal. Solamente pude ser imparcial en el lado de ver realmente quién tenía un trabajo más bajo. Que la mejor persona de esas dos, pues no tuviera que irse. Gracias, Yadira. Adelante, Linda, por favor, las mismas dos preguntas. Gracias, buenos días. Bueno, alguna experiencia de mi trabajo es en un procedimiento penal. Mi función era precisamente combatir los delitos en contra de servidores públicos, finalmente quien fuera, ¿no? En ese entorno en el que me desempeñaba, pues obviamente había conocidos, en el que pues nos llevamos muy bien, y es el caso de que me toca una persona que pues nos llevamos muy bien, a la que tenía que vincular a proceso. Sin embargo, ahí se topan dos vertientes, ¿no? El hecho de conocer a esta persona y el trabajo y desempeñar la función. Finalmente se valoró mediante normas, mediante reglamentos, mediante todo, y bueno, la idea era o ayudarlo
o bien poder realizar una imputación y una vinculación a proceso. En este caso, yo creo que la forma de poder resolver esta situación es precisamente esa, valorar conforme a derecho, o así lo hice, valorarlo conforme a las normas, precisamente enfocar si efectivamente él contaba con esa responsabilidad y pues ahora sí que determinar finalmente conforme a derecho cuál era su responsabilidad. Entonces, en este caso, pues estaban las evidencias, estaba todo en el sentido de que todo atribuía a que esta persona, pues, si era acreedora a ese tipo de vinculación, y pues así se tuvo que hacer, se llevó al juzgado, se vinculó, y pues obtuvimos un buen resultado en ese sentido. Todo obviamente valorándolo de acuerdo a normas, de acuerdo a procedimiento, de acuerdo a todos los reglamentos necesarios para poder realizar ese resultado y obtener un buen resultado a final de cuentas. Ok, y la otra pregunta, la de ¿alguna vez has estado en desacuerdo en una posición laboral que has ocupado con algún tipo de normatividad? ¿Cuál fue tu reacción? Ajá, en este caso, por ejemplo, en mi trabajo, ahí se presentan diversos desacuerdos, ¿no? Respecto desde las instrucciones de los jefes, incluso de la propia norma, pero siempre considero que hay que enfocar esa parte, pues, para determinar lo que es justo y lo que no es injusto, ¿no? Pero siempre partiendo de lo que es, de lo que se determina, lo que va a ser para bien de la persona o lo que se va a determinar. Sí he estado en desacuerdo en ese sentido, pero hay situaciones que hay que enfocarlas de acuerdo o aplicarlas de acuerdo a lo que está establecido finalmente. Gracias, Linda. Israel, las mismas dos preguntas, por favor. Hola, buenos días. Dentro de mi experiencia laboral, alguna vez me tocó ser asesor jurídico dentro de la Contraloría Municipal del municipio de Huaypostla, y algo similar a lo de la compañera Linda fue el caso de un policía que de manera voluntaria realizó su baja, pero omitió dar su baja en el sistema como servidor público, cuando pues la ley lo hace mención, ¿no? Entonces, esa persona se desempeñó como un buen elemento, pero por cuestiones de salud, cuestiones personales, decide dar su baja de manera voluntaria. Y bueno, dentro de la normatividad que nos rige, pues primero, pues solamente le corresponde una parte, ¿no? No le podemos dar una cantidad como si lo hubiéramos despedido, porque no fue el caso. Aunque fue un excelente elemento de la policía, no podemos darle algo más que la ley no lo contempla, ¿no? Y el otro tema es, bueno, fue omiso en hacer su manifestación de baja ante la Contraloría como servidor y más como policía, pues amerita un procedimiento y una sanción, ¿no? Y él, pues obviamente, como parte del ayuntamiento, pues me conoce, nos conocemos y lo mismo, ¿no? Que la compañera Linda, bueno, ayúdame, mira. Le digo, bueno, yo mi función como asesor jurídico de la sindicatura y de la Contraloría, te tengo que iniciar un procedimiento. ¿Por qué? Porque está dentro de la ley. Por el momento, la amistad o la relación que tenemos, pues la dejamos punto y aparte, ¿no? Pero bueno, el hacer un procedimiento no implica forzosamente que pues, la sanción que él se le aplicara fuera, muy grave, ¿no? Como anteriormente lo decía la ley anterior de responsabilidades, que fue con la que hicimos el procedimiento. Entonces, le digo, aquí pues vamos a valorar, ¿no? ¿Qué tanto fue esa infracción para poderte sancionar, ¿no? Y obviamente, pues hacemos el estudio, la valoración de sus antecedentes laborales y obviamente, pues una sanción que se le aplica, que sea también de acuerdo a la ley y de acuerdo a la infracción, ¿no? De esa manera fue como pudimos resolver la problemática de este servidor público sin dejar de ser imparcial hacia la autoridad que yo representaba y tampoco ser imparcial hacia la amistad o compadrazgo o conocimiento de esta persona. Esa es la forma en que lo resolvimos.
Y la otra pregunta que me comentan de que si tenemos alguna inconformidad en cuestión de los reglamentos. Bueno, soy abogado litigante. Efectivamente, como pienso que también la compañera Linda, día con día nosotros enfrentamos leer un código, ¿no? Sea civil, penal, electoral, un código de procedimientos, una ley de amparo. Y al momento de ejercer, de llevar a cabo todos esos procedimientos, es como nos damos cuenta, ¿no? Que hay disposiciones en el código, en la ley, que hay veces no encuadra el supuesto de que se debe de aplicar, ¿no? Entonces, más que inconformidad, yo creo que a veces vemos que hay lagunas, ¿no? Y nos vamos a la interpretación de la jurisprudencia. Pero constantemente sucede, ¿no? Cuando hay reformas y nos deja ese vacío la ley, ¿no? ¿Qué va a suceder en este aspecto? No lo contempla. ¿Qué va a hacer en este? Ah, bueno, pues vamos a estudiar, ¿no? Vamos a estudiar qué dice la jurisprudencia y qué dicen algunas circulares al respecto o algunos artículos transitorios, ¿no? Porque ahí nos marca la pauta. Bueno, para tal caso será aplicable tal procedimiento o tal ley. Y es así como podemos irlo resolviendo, vaya. Muchas gracias, Israel. Le voy a ceder el uso de la palabra a la consejera Patti Lozano. Muchas gracias, Lilibet. Bienvenidos. Yadira, bienvenida, Linda, bienvenida. Gracias. Gracias por su participación y gracias por su interés. Gracias. Yo voy a hacer 2 preguntas que van a ser igual dirigidas para los 3 y les pediría que me la contesten en el siguiente orden. Sería primero Israel, después Yadira y después Linda, por favor. Las preguntas, la primera es si me pueden compartir de su último trabajo, ¿cuál ha sido su mayor logro profesional? Y la segunda es, cuando ustedes han trabajado o han colaborado en algún proyecto en especial que tiene metas muy fijas, si ustedes han propuesto alguna mejora para poder implementarla y si eso ha ayudado a cumplir las metas que estaban propuestas. Empezamos con Israel, por favor. Sí, bueno, dentro de mi experiencia, el último trabajo, siempre me he desempeñado como asesor jurídico dentro del ente público y también del ente privado, ¿no? Tenemos en específico mi último trabajo en el cual laboré o participé, que fue un mayor logro, fue en regularizar la cuestión del uso común dentro del ejido en donde yo radico. Tenemos el uso común, el número de ejidatarios ha incrementado, entonces nos dimos a la tarea de hacer todo el procedimiento de conversión de asentamiento humano a dominio pleno y viceversa, lograrlo. Es una asamblea dura que después de 20 años que pasó aquí el procede, pues nunca nadie había llevado a cabo una, ¿no? Este proyecto duró prácticamente 6 años, no lo hicimos de un día para otro, pero que fue, la verdad, uno de nuestros mayores proyectos que nos fijamos en llevar a cabo una asamblea de formalidades especiales que comúnmente no lo pueden llevar a cabo los ejidos por no cumplir con esos requisitos, pero que lo logramos, que beneficiamos no nada más a 10, a 20, sino a todos los ejidatarios, que son un promedio de 500 ejidatarios, que para mí pues es un gran logro, es una satisfacción enorme. Y ahorita actualmente estamos implementando un nuevo proyecto de paneles solares dentro de nuestra zona parcelaria, que también ya legalmente lo culminamos. En el siguiente año vamos a empezar a trabajar ya a campo, pero también es un logro porque beneficiamos igual a 500 personas, no se benefició el órgano colegiado que es el comisariado, sino se beneficia a todos. Ese es mi mayor logro y satisfacción de que no es un beneficio para solo uno. Gracias, Israel. Y en cuanto a la segunda pregunta, cuando has participado en algún proyecto que tiene que alcanzar ciertas metas, si tú has propuesto alguna mejora y si han ayudado a esto para que alcances las metas, por favor. Sí, dentro volvemos al tema agrario final. Todos estos proyectos anteriormente siempre veíamos involucrados a los hombres, ¿no? Al sexo masculino. Con la nueva reforma de la ley agraria y la paridad de género, hemos dado cavidad
a que las mujeres dentro de los núcleos agrarios participen. Y es algo que yo siempre les dije, para mí que participe una mujer es ver otra opción diferente de resolver un problema o de llevar a cabo un proyecto. Y esto de involucrarlas, de participar en los órganos de representación, pues ha sido una experiencia muy buena y participativa, porque además las personas, las mujeres que se han involucrado, pues tienen gran participación y contribuyen mucho, al igual que un hombre, o hay veces hasta mejor en la forma de querer trabajar o apoyar un proyecto. Eso es lo que yo ahorita, en estos 2 años que acabamos de implementar eso con las mujeres, es una gran satisfacción también, que como mujeres se involucren en esas decisiones que anteriormente no, pues es que solo participa el sexo masculino y el hombre, y no es cierto. La mujer tiene cavidad dentro de los órganos de representación de un ejido y de cualquier otro para la toma de decisiones, de crear proyectos. Gracias, Israel. Linda, por favor. Claro que sí. Bueno, dentro del último trabajo que desempeñé como administradora de estacionamientos, uno de los mayores logros que obtuve fue precisamente en la recaudación. Manejaba yo lo que son 14 estacionamientos y el ingreso, obviamente, cuando yo me incorporo, pues era un poco bajo. Entonces empiezo a realizar estudio de cada uno, lo que son los beneficios y de las zonas, cómo estaban establecidos, qué personal existía. Entonces comencé precisamente en cada uno de estos estacionamientos y para poder así mover al personal para que me pudieran dar un mejor resultado. En este caso también implementé estrategias para poder vigilar a la persona para que estuvieran desempeñando realmente su trabajo y no hubiera alguna fuga de este ingreso. Entonces, pues empecé a realizar rondines, arqueos. Entonces, pues yo creo que fue una de las formas que me resultó mejor para poder, a final de cuentas, al cabo de esto se realizaba cada año. Entonces, al final de cada año, la meta sí subió, yo creo que en un 40% del anterior ingreso que existía con otros jefes de departamento. Entonces, a mí la estrategia que implementé, pues bueno, fue el vigilar a la gente, rotarla y no establecerla solamente a un lado para predecir fuga y obviamente pues ahí emitir alguna estrategia de decir, pues cuidado, ¿no? Porque esto te puede traer tal consecuencia y esto y esto. Entonces, una de las formas pues fue precisamente el vigilar al personal y obviamente también pues otras estrategias, por ejemplo, el hecho de estar en comunicación con algunos personas encargadas de los mercados que están cerca o de los administradores de los mercados que estaban cerca de los estacionamientos, es trabajar así en conjunto para poder resolver esa situación o las faltas que se presentaran por parte de estas personas, inmediatamente rotar y hacer cambios de los mismos. Y fue una estrategia que me funcionó perfectamente para poder lograr un incremento en el ingreso que yo manejaba. Muchas gracias, Linda. Y la otra, en cuanto a metas propuestas, pues precisamente fue en ese tiempo que pues estos estacionamientos en cierta forma estaban un poco abandonados. Realicé un proyecto de cada uno, que es lo que hacía falta, como el hecho de poner algunas plumas de acceso para la salida, algunos checadores. Se hizo un proyecto precisamente de cada uno para proporcionarles o solicitar que me apoyaran para poder no resguardar, sino poder rehabilitarlos para que me dieran un mejor resultado tanto para el ingreso. Entonces, sí se acondicionaron, se pusieron en algunos, bueno, en este caso, pues hablando de cadenas para acceso, porque llegaban algunos de manera arbitraria metiéndose y porque yo soy jefe y todo, y me meto, no, aquí no meto, tú también pagas porque
Aquí el reglamento, en ningún reglamento está establecido que por ser jefe tienes que pagar. Estás exento de pagar, entonces aquí se paga y si no, no se te da acceso y pagas tu boletito. Entonces, pues se implementaron o se propusieron precisamente esas estrategias y sí se llevaron a cabo en varios estacionamientos y dieron un resultado, y lo que también me benefició para lograr ese mayor incremento en el ingreso de cada Gracias. año. Muchas gracias. Yadira, te escuchamos, por favor. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues mi mayor logro fue implementar el sistema de gestión de calidad. Estaba en un lugar donde estaba todo muy revuelto, no tenían un orden, no tenían una secuencia, sacaban el trabajo, pero dicen por ahí, ¿no? Como Dios les da a entender. Entonces empezamos, realmente el Departamento de Recursos Humanos se empezaba a implementar. Es una empresa que va creciendo apenas. Y entre mi jefa y yo nos encargamos de implementar ese sistema. Entonces ellos ahorita ya están trabajando con manuales, con procedimientos, con normas, visión, y pues sus auditorías que empiezan internas cada mes. Y estamos esperando estábamos esperando, ya esta pandemia pasó, ya la certificación totalmente. Y en el caso de las metas que logramos, también, anudado a esto, empezamos a marcar productividad de meses del año pasado contra el año nuevo. Empezamos a poner las metas para superar esas metas. Era trabajo en equipo. Como se iban dando, pudimos lograr darles vales de despensa, un cierto porcentaje de su sueldo mensual, pero ya tienen vales de despensa. A las personas que no tenían plantas, algunas ya se les otorgó su planta. Y pues también ciertos bonos por llegar a la meta para recompensar ese apoyo de ellos. Muchas gracias, Yadira. De mi parte sería cuánto, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Adelante, por favor, contador Camacho. Tu micro, conta, porfa. Buenas tardes, Yadira, Israel, Linda. Es un placer saludarles. Les voy a hacer la siguiente pregunta. Es una sola. Y el orden de respuesta se las voy a dar una vez que les mencione la pregunta. Describan qué valores éticos son importantes para ustedes y den ejemplos de cómo se deben aplicar en las áreas de trabajo. Primero, le pido a Linda que conteste. Gracias. Buenas tardes, contador. Bueno, yo considero pues diversos valores éticos, en este caso, para aplicarlos en una fuente laboral, todos son importantes. Por ejemplo, el valor que le da uno a las cosas, la importancia de valorar el desempeño de donde uno se encuentra y valorar la actividad de alguna de las personas que están en conjunto con nosotros trabajando. Otro de los valores, por ejemplo, la justicia, la libertad, que hay que aplicarlas en cada uno de los objetivos que uno quiere alcanzar. Por ejemplo, en este caso, en el trabajo, la responsabilidad ante todo, que hay que aplicarla de forma diaria. Yo creo que al tener un encargo, lo primero que hay que tener es precisamente como valor ético lo que es la responsabilidad. También debe de estar acompañada de la honestidad. Para mí la honestidad es muy importante, así como la lealtad. La lealtad hacia el empleo, desempeño o la gente en la que estamos encargados o la que estamos subordinados, porque para mí ese principio del hecho de no ser leal, pues ahora sí que no habiendo lealtad no hay nada, ¿no? Y aparte de eso, pues la honestidad ante todo, porque pues se nos brinda una confianza, o en este caso vamos a brindar o nos brindan o brindamos una confianza que obviamente hay que resguardar y hay que seguir, yo creo que día con día y en todos, no nada más en una fuente laboral, sino incluso en ámbitos familiares, en amistades,
yo creo que en todo entorno social también que nos desempeñemos. Muchas gracias, Linda. Ahora preguntaría a Israel, si es tan amable. Sí, adelante. Adelante, Israel. Ok. Bueno, mi respuesta a esta pregunta, maestro, pues primero a mí el valor ético sería primero el respeto consigo mismo, el respeto con mis compañeros, el respeto a la institución que laboro. ¿Por qué? Porque si no nos respetamos, pues yo creo que de ahí parte algo fundamental, ¿no? Que esos valores vienen desde, pues, casa. Posteriormente, el siguiente valor para mí sería la legalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de cualquier ámbito, ya sea público o privado, todo nuestro actuar debemos de hacerlo conforme a la norma, conforme a la legalidad, ¿no? O cualquier procedimiento que tengamos que hacerlo es respetando la norma y la legalidad, ¿no? Porque cualquier acto no lo podemos dejar sin sujetarnos a una norma. Otro valor para mí sería la honestidad, ¿no? Ser honesto conmigo mismo, si estoy mal, si no, no estoy haciendo las cosas bien, si tengo alguna preferencia por alguna acción, pues yo creo que se vería viciado ese acto, ¿no? Entonces tenemos que ser honestos y también tenemos que ser imparciales en las decisiones cuando involucre derechos de terceras personas. ¿Por qué? Porque cuando no sea personal, tenemos que respetar siempre el bien común, el bien colectivo. Esos serían los 3 valores para mí. Muchas gracias, Israel. Adelante, Yadira, por favor. Hola, gracias. Pues principalmente el primerito sí sería la ética profesional, porque debes de ir, no puedes ir contra tus valores ni contra los valores de tu carrera para poder hacer un buen trabajo. El compromiso y la responsabilidad también serían unos valores importantes, porque de eso depende de que tu trabajo sea bueno. Y la honestidad, como decía mi compañero Israel, si tú no eres honesto contigo, pues no, las cosas no van a salir bien. También tienes que ser honesto en todos los aspectos. Entonces serían como primordialmente esos los valores. Muchas gracias. También la justicia. Perdón. La justicia es un valor muy importante en el área laboral. ¿Sería cuánto, Yadira? ¿Perdón? ¿Es todo? Sí, sería todo. Muchas gracias, Yadira y Israel. Gracias. Les agradezco sus respuestas. ¿Sería cuánto, maestra Lili? Muchísimas gracias, contador. Pues les agradecemos mucho su tiempo. Les deseamos mucho éxito en las siguientes fases. Estén muy pendientes de los resultados a través de las vías oficiales. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mucho éxito y buena tarde. Gracias. Gracias.